vamos a iniciar nuestra palabra para hoy y le hemos puesto el Dios proveedor. Qué lindo, ¿verdad? El Dios proveedor, Jehová Jireh. Jehová Jireh. Ese es uno de los nombres que se le atribuyen a Dios. El Dios proveedor. Y vamos a iniciar entonces diciendo lo siguiente, mientras que usted voy con esta introducción. ¿Qué le parece si va a Génesis capítulo 22? Y vamos a leer los primeros 9 versículos de Génesis capítulo 22. Y vamos a ver, Génesis 22 en el versículo 1. Dice, después de esto sucedió, voy a leérselo en una Reina Valera contemporánea. Después de esto, dice, vamos a ver aquí la hora. Después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Otra versión dice que él respondió, heme aquí, ¿verdad? Estoy aquí, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriab. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó la leña y dice que para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos, a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, luego acomodó la leña y atando a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. A ese sitio donde Abraham llegó a sacrificar su hijo, Abraham le puso por nombre, ahora lo vamos a ver en los versículos siguientes, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy, hermanos, se dice en un monte provee el Señor. Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac sobre el monte llamado Moriah. El patriarca en ese momento y en aquel contexto histórico enfrentó uno de los más grandes desafíos de obediencia, digámoslo así, de fe, después del nacimiento, de ese acontecimiento tan grande, que era el nacimiento de su hijo, de su único hijo, el hijo de la promesa, el hijo que tardó tantos años esa promesa para llevarse a cabo. Sin embargo, era una promesa de Dios y se cumplió en medio de que hubo una gran espera. Pero vemos un escenario donde el patriarca Abraham, uno de los patriarcas, de los primeros patriarcas, vio su vida sometida ahora a su mayor prueba de obediencia, de fe. Y aquí entonces dice el versículo número 1. Vamos a ver lo que dice el versículo 1. Veamos el escenario. Dios dice, versículo 1. Aconteció después de estas cosas. Entonces estaba la Biblia hablando de acontecimientos y viene a este escenario que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y le respondió, heme aquí. Esta es la primera vez que vamos a ver en la Biblia cómo él escucha la voz de Dios para decirle
heme aquí, aquí estoy, Señor. Luego lo vamos a ver dentro de otra perspectiva donde él vuelve a decirle. Va a ver, por eso ponga mucha atención y va a ver usted qué bonito lo que vamos a ver dentro de esta enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas hoy. Y él respondió, heme aquí, versículo número 2, y dijo, toma ahora tu único hijo a Isaac que amas. Ahora bien, le dice, vamos a ver el escenario, le dice, toma a tu hijo, al único que tienes, al que tanto amas, y vete a la tierra que se llama Moriah, donde hay un monte, y en ese monte me vas a entregar a tu hijo. Entonces el escenario de lo que acabamos de leer dentro de estos primeros 9 versículos nos narra, nos relata la escritura que ellos partieron al monte Moriah, a la tierra de Moriah, 3 días. Él se fue con 2 siervos. Y entonces preparó el asno, ¿verdad? Lo ensilló, le puso al asno todo lo que necesitaba, se llevó al muchacho y se llevó a sus 2 siervos con la leña y todo lo que requería el sacrificio, ¿verdad? Y se van. Y dice la palabra del Señor que en cierto momento, ya después de 3 días, Abraham alza sus ojos y entonces ve a lo lejos el monte. Y entonces en esa prueba de fe tan grande, porque el Señor le estaba pidiendo a su hijo, a su único Isaac. Y entonces ve el monte Moriah y él entonces se ve enfrentado a la prueba de obediencia que le estaba dando el Señor. Y ahí viene un conversatorio. Dice que, vamos a ver como en el versículo 5, y viene que ahorita justo que estaba leyendo la palabra, algo me habló el Señor acá algo ahorita que estaba hablando el Señor, que estaba leyéndola, que esto no lo recibí ni en la prédica cuando la estaba haciendo, ni hoy en la mañana, pero lo recibí ahorita y ahorita se lo voy a leer. Pero vamos a ver acá. Entonces dijo Abraham a sus siervos, vamos a ir al 4, vamos al 4 primero. Vamos al 4. Al tercer día, eran 3 días, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, ya estaba en Moriah y vio el monte, y ahora entonces estaba al frente de este escenario donde iba a sacrificar a su hijo, a llevar a su hijo. Y hermanos, de este pasaje, de estos primeros 9 versículos, porque ahora vamos a leer los otros 4 a partir del 10, que el 13 y el 14 son clave para enfatizar dentro de nuestra enseñanza que Dios es nuestro proveedor, Jehová Jireh. Le hemos titulado el Dios proveedor. Diga conmigo, el Dios proveedor. Así es que podemos ver, amada iglesia, que este pasaje nos relata que mientras ellos caminaban a Moriah, Isaac le hizo una pregunta bastante difícil al papá. Le preguntó que dónde estaba el sacrificio. La escritura relata como el mismo Abraham dijo que Dios mismo iba a proveer ese sacrificio. Mire qué fe la de este hombre Abraham. Y entonces vemos en el versículo 7, vamos a ir al 7 y al 8. Isaac le dijo, voy a leérselo en esa versión, Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Mire qué fe la de este hombre, porque a pesar de que él estaba siendo llevado a un desafío de fe impresionante, Dios aquí mismo estaba usando la boca de él, y él mismo le dijo: Dios proveerá el sacrificio, hijo mío, Dios proveerá el sacrificio. Vamos a ver el versículo 8, y respondió Abraham, en esta versión: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban
juntos, iban juntos, pero quiero ir al 5, porque ahorita leyéndolo el Señor me habló algo aquí en el 5. Aquí hay también una manifestación de fe. Vea lo que dice. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, le dijo a los siervos. Él vio, recuerden, él vio el monte Moría, él vio el lugar, el escenario donde se iba a ejecutar el sacrificio, y dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos. Pero esta versión, mire lo que dice esta versión: 3 días después Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos hasta ese lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y luego volveremos aquí mismo. Había una manifestación de fe en las palabras de Abraham, porque Dios le había dicho, dame a tu hijo, pero él le dijo a ellos, aquí volveré, aquí volveremos el muchacho y yo. Y en el versículo 7 y 8 vemos el escenario donde su hijo le pregunta, qué difícil, porque el hijo dice, bueno, pero Isaac conocía el sistema sacrificial, y él dijo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el holocausto? Porque se está preparada la leña, viene el cuchillo para degollar, ¿verdad? El cordero, viene todo preparado, vamos para el monte, pero ¿dónde? ¿Dónde está el sacrificio? ¿En dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios proveerá el sacrificio. Y dice que entonces siguen caminando juntos. Isaac camina con su padre directo al lugar de donde se iba a llevar aquel escenario tan fuerte. Así es que vamos a ver ahorita el versículo 10. Vamos ahora, quiero que ustedes queden en ese escenario. Ahora vamos a ir a este otro escenario que nos presenta la palabra de Dios. Versículo 10. Ya están en el lugar, ya van a sacrificar, a hacer el sacrificio. Y extendió a Abraham su mano. Usted sabe, puede tal vez visualizar, imaginar eso. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, Y el versículo 11 nos dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y es que me gusta mucho cuando el uno empieza, que le dice Abraham, Abraham, y él le dice, Señor, aquí estoy. Y entonces él le da la indicación, vete al monte Moriah y sacrifícame a tu único hijo. Abraham estaba en medio de una situación bastante difícil que quizás había consumido su esperanza, pero lo vemos diciendo Dios proveerá. Y vemos en medio del conflicto Abraham escuchando la voz de Dios de nuevo, Abraham, Abraham, y le dice, aquí estoy. Hoy es importante, amada iglesia, que usted y yo, y usted que está en su casa, podamos entender que en medio de los conflictos de vida, en medio de las situaciones de nuestro entorno, lo que emocionalmente nos puede desajustar un poco de la verdadera realidad en la que tenemos que vivir nosotros y estar con el Señor, escuchar su voz, para saber las indicaciones que el Señor nos quiere dar. Porque muchas veces cuando nosotros estamos con ansiedad, con afán, que lo vamos a ver ahora al final, muchas veces hay desaciertos que traen desequilibrio y nos desenfocan de los verdaderos propósitos o el camino que se nos ha trazado para que nosotros sigamos la senda correcta, ¿cierto? Y entonces a veces nos cuesta escuchar a Dios cuando nos quiere dar una dirección, porque estamos
afanados, porque estamos ansiosos, porque estamos preocupados, porque se nos vino la prueba, pero en medio de la prueba vemos que Dios está trabajando y Abraham logró y pudo escuchar de nuevo la voz de Dios. En el versículo 1 del capítulo número 22 del primer libro del Pentateuco, Génesis, vemos en esta historia cómo entonces Abraham, el Señor lo llamó y le dijo, heme aquí, y le dio una directriz de entregarle a su hijo. Él obedece, pero ahora vemos este otro escenario en el versículo 11, entonces, cuando él está dispuesto a darle, a traer ¿verdad? El sacrificio, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, cuando él tomó el cuchillo para degollar al muchacho, ¿verdad? Y el ángel le dio voces y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Él respondió, aquí estoy, Señor. Versículo número 12 nos dice, entonces si dijo, aquí viene de nuevo en la manera en la que Dios le habla a Abraham, y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo número 13 y 14, y estos son versículos claves en esta preciosa mañana. Entonces, ahora mire, alzó Abraham. Versículo 4 dice que iban de 3 días desde su tierra a la tierra de Moriah, y vio el escenario donde Dios le había dicho, entrégame lo que más amas, lo que más quieres, lo que esperaste por tantos años. Pero ahora entonces alzó Abraham sus ojos y miró de nuevo. Ahora viene la palabra y viene otro escenario, y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Allá en aquel zarzal había un carnero trabado por sus cuernos, y yo me imagino que ahí estaba el animal, ¿verdad? Un animal que el Señor le proveyó ahí, un animal sin defecto. Y vea, y le dice, y fue Abraham y tomó el carnero. Entonces él fue y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, en lugar de su hijo. Versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El monte de Moriah, el Señor proveyó, y hasta hoy se le conoce a uno de los nombres de Dios como Jehová Jireh. Dios proveerá. Diga conmigo, Jehová Jireh, mi Dios proveerá. ¿Cuántos creen que este año el Señor te bendecirá y te va a proveer? Amada iglesia del Señor, hubo dos manifestaciones, dos respuestas manifestadas en relación a la provisión de Dios. Hubo dos manifestaciones en cuanto a la provisión de Dios, en cuanto a la respuesta valga la redundancia, de esa provisión. La número 1 es la siguiente: Dios proveyó supliendo un carnero para que Abraham lo ofreciese en lugar de Isaac. Esa es la primera respuesta de la provisión, esa primera manifestación. La número 2 es que años y siglos después, muchos años, siglos después, Dios dio a su propio Hijo Jesucristo y nos proveyó el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados. ¿Sabe? En lugar de Isaac, Dios proveyó el carnero
Pero en lugar de nosotros, que éramos los que teníamos que recibir la muerte, Dios nos proveyó a Jesús. Dios proveyó a Jesús en lugar de nosotros. Dios desde siempre ha visto a la humanidad con amor. Dios desde siempre ha visto al Cordero. Desde siempre ha provisto. Sabe, a mí me agrada mucho en esto de la provisión, de lo que es Dios y de su gran amor. En el escenario de la tentación en el Edén, cuando nosotros leemos y terminamos, creo que el capítulo 3 por ahí, que Adán y Eva pecan y ellos se esconden, ¿verdad? Ellos se esconden. Eso no lo traigo en la prédica, solo es como un adicional que quiero dejarle ahí a usted. Ellos se esconden porque se dan cuenta que están desnudos, que pecaron y se esconden. ¿Y sabe qué hace el Señor? Les hace pieles para que se vistan. Les proveyó. Y les proveyó pieles para que ellos se vistieran, porque ellos sintieron tanta vergüenza de su pecado, de su desobediencia. Desde siempre Dios ha visto al Cordero y Dios nos ha provisto para que nosotros podamos tener su bendición en todas las áreas de nuestra vida. Así es que quiero decirle lo siguiente: algunos estudiosos dicen que Jesús murió sobre esa misma montaña, sobre la montaña Moriah, sobre el monte Moriah, o una cerca, según lo que dicen los eruditos y estudiosos de las Sagradas Escrituras. Pero nosotros lo que sabemos hoy es que Dios murió por nosotros y esa es nuestra fe. Sabemos que Él murió en el monte. Dice que llevaba su madero, iba camino. Era aquel Cordero y el profeta ciertamente lo apuntó diciendo: fue llevado como cordero al matadero, enmudeció, cayó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios proveyó a Jesús para la salvación nuestra. Por eso parto de aquí para decirle algo, amada iglesia del Señor. Y es que debemos de tener muy en cuenta que el regalo de Dios, que Jehová Jireh, que el Dios que provee, que estas dádivas y lo que Dios nos ofrece hoy, porque yo les estoy diciendo cuántos están creyendo que Dios nos proveerá en el 2021, que es Jehová Jireh, y nosotros vamos a decir con nuestro corazón: así es, amén, lo creemos y así será. Pero déjeme decirle, ¿sabe algo? Yo quiero que usted se enfoque en este momento y le pido al Espíritu Santo que pueda abrir los corazones de ustedes. Amada iglesia del Señor, este regalo no se basa solamente en lo material. Este regalo, sabe, yo he dado este mensaje algunas otras veces, pero este tiempo el Señor ha traído aún algo más y le damos la gloria y la honra para el Señor, y con todo amor y respeto quiero decirle a usted hoy, quiero enseñarle y que usted pueda llevarse esto en su corazón. Este regalo no es meramente de algo material. No podemos enfatizar que los regalos de Dios es algo material y debemos de dejar el interés de un lado, porque esto se basa meramente en algo espiritual, en un amor que es incomprensible, en un amor que quizás no hay razonamiento humano que pueda profundizar realmente en cuán grande es el amor de Dios por nosotros, la humanidad. Ahí es donde se basa la dádiva más grande. Esa dádiva se basa en que Cristo fue nuestro sustituto, en que el Señor nos proveyó a Dios, a Jesús, para darnos salvación, y el regalo entonces es vida eterna en Cristo Jesús, y por medio de eso hoy vamos a tener nosotros la bendición de gozarnos con las cosas que el Señor va a añadir a nuestra vida.
Porque muchos de nosotros hemos estado bajo circunstancias o corrientes donde quizás se nos ha enseñado que Dios es el que bendice, y así es, Él es el que bendice y todo lo que tenemos es por Dios. Pero muchas veces la gente viene a Dios por un evangelio que se le ha ofrecido sin la perspectiva correcta. Entonces hemos escuchado las teologías de la prosperidad y todas estas cosas, y entonces la gente le dice: dale a Dios para que Dios te devuelva algo. Pero la Biblia dice que Él nos proveyó desde antes, ya nos había provisto las cosas, y lo que Dios demanda de nosotros es obediencia, solamente es obediencia. Por eso entonces le dice: ven a Jesús y Dios te va a dar un carro último modelo, dale esto y Él te va a dar una casa. Dios nos va a dar, Dios te va a bendecir, porque esa es la bendición de Dios. Pero tenemos que tener el enfoque correcto. La mayor dádiva de bendición es Cristo mismo con nosotros, y por ende Él te va a bendecir en tu obediencia con las demás cosas, porque te serán añadidas. Así es que, amada iglesia, tengamos en cuenta que este regalo de Dios es más que dádivas materiales. Se expresa en un inmenso amor e inexplicable amor incondicional por la humanidad, para proveerle libertad en el perdón de pecados, para una vida llena de esperanza, con la garantía de la eternidad, una eternidad con Él en la patria celestial. Ese es el verdadera dádiva, ese es el Jehová que proveyó, ese es el Dios que nos sigue proveyendo. ¿Será que hay alguien que hoy puede tomar en cuenta esto? Tú tienes que verte en el escenario: Él me proveyó, y ese debe ser el énfasis correcto de las cosas, porque si no, qué feo es que vea, hay que dejar el interés de un lado. Uno ha conocido tanta gente tan interesada. Yo he visto gente sumamente interesada. Cuando yo atiendo muchachas, jovencitas, yo le digo: bueno, vaya fijándose en la persona. ¿Te gusta esta persona? Fíjese, pero primero vaya a las prioridades. Qué feo es que alguien lo quieran por interés. Uno debe de amar a las personas por lo que son, por lo que representan. Y claro, las personas debemos de ser proactivas y debemos de desarrollarnos, ¿verdad? Porque ay, si yo lo quiero por lo que él es, un vago, ¿verdad? O sea, yo me refiero a las perspectivas correctas. Necesitamos desarrollarnos en las perspectivas de Dios. Romanos 6:23 nos habla muy claro acerca de esto, para hacer una referencia bíblica de lo que estamos comentando. Mire lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque la paga del pecado es muerte, pero aquí lo dice, una coma, más el regalo, la provisión, la dádiva. El regalo es lo que se provee y se le otorga a alguien. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahí está todo, en el sacrificio perfecto, en el monte llamado el monte Moriah. Jehová proveerá. En la cruz es donde se desata entonces ya nuestra vida en el Señor, y por ende somos bendecidos, porque Dios va a bendecir al hombre honrado, porque Dios va a bendecir al hombre justo, porque Dios va a hacer prosperar el camino de aquellos que le honran, porque no se quedarán
No se quedarán huérfanos, no estarán solos. Aquellos que le han confiado a Él no tendrán ausencia de pan ni de abrigo. Yo estoy parafraseando, pero son las promesas escritas y manifestadas en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, en el sacrificio perfecto. ¿Cuántos pueden decir: gracias, Señor, tú eres mi proveedor? San Juan capítulo 6, versículo 33. Vamos a ir ahí ahora. Dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hay algo más que el pan material. Hay algo más que lo material. Hay algo más. El pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Como dice el canto, el pan que descendió del cielo. Ese pan que descendió del cielo. Jesús ahora aquí mismo en este contexto le está hablando a los judíos, y unos versículos antes les está diciendo a los judíos: hermanos judíos, ay hermanitos, hermanos, un momentito, ojo acá, les está diciendo: el pan que les dio Moisés en el desierto no basta solo con ese pan, no es solo con el pan, el maná que se les proveyó en el desierto, es algo más. Ahora es el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida, les dijo el Señor, que descendió del cielo. Yo soy el pan, yo soy la dádiva, yo soy el sacrificio perfecto. Nos dice hoy el Señor a la iglesia de este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? El pan que descendió del cielo y da vida al mundo. No era, ya ahora le dice, no es la ley. Ahora ustedes están al frente, le decía a los judíos, digámoslo así, el pan de vida. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Ese es el foco principal que nosotros debemos de tener. Dios nos proveyó todas las cosas, dándonos a Jesús en la cruz. Veamos una verdad trascendental para la iglesia, una verdad trascendental para la humanidad. Juan 1:29. Y es que, ¿sabe cómo el Señor probó a Abraham y Dios desde siempre, desde el antiguo pacto y en el nuevo pacto establecido su palabra? Todo es tipología de Cristo, de redención. Dios siempre vio al Cordero. Desde Adán y Eva Dios vio al Cordero. Le dijo en la promesa, la primer promesa, la serpiente le golpearía en el calcañal. El siguiente día vio Juan a Jesús, el apóstol, que venía a él. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba viendo al Cordero. Dijo: he aquí el Cordero. Dios, amada iglesia del Señor, esto es una verdad trascendental. Dios siempre ha tenido puestos sus ojos en el Cordero. Desde siempre. Aún desde el escenario de la tentación, desde siempre, en medio de las circunstancias, Dios siempre ha tenido los ojos puestos en el Cordero. Y déjeme decirle que Dios siempre ha tenido los ojos puestos en usted y en mí, nosotros su pueblo. ¿Sabe? En cada latigazo que recibió el Señor Jesús, cuando iba cargando con esa cruz, cuando ya no podía más porque iba vapuleado. Es que, hermanos, esto es incomprensible e inimaginable. La forma en que murió, no hay muerte tan cruel. Él llevaba mi nombre. Cuando clavaron sus clavos en sus manos,
cuando la lanza fue clavada en su costado, Él llevaba nuestro nombre. Él dijo: Marta, mi hija Marta, mi hija Michelle, mi hijo Guillermo, mi hijo Jairo, Steven, mi hijo Nelson, mi hija Girlanes. El Padre siempre ha tenido la mirada puesta en el Cordero, y el Cordero que quita el pecado del mundo siempre ha tenido la mirada puesta en nosotros, en su pueblo. Y esto es algo que usted tiene que no tomarlo de una forma, ¡ay, qué bien! No, de una forma realmente determinante, que lo introduzca a usted en nuevos tiempos, donde usted sepa que la provisión de Dios desde siempre ha estado en tu vida. Él se hizo pobre para que usted y yo fuéramos ricos en todas las cosas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él nos proveyó en todas las maneras de vida. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Isaías 41:13, vamos a ir a esta referencia bíblica. Y sabe, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Es algo muy lindo que tengo acá y hoy lo recibí. De hecho, hay un pastor que fue profesor mío, ¿verdad? Ahí en las sociedades bíblicas, y él siempre, todos los días me envía como el devocional y siempre Dios me habla muchísimo, ¿verdad? Qué lindo que es que a uno le manden palabra, porque uno la lee siempre y eso nos edifica. Usted siempre tome en cuenta, si alguien le manda un pasaje, léalo. Y viera qué lindo, porque yo lo tenía dentro de la enseñanza, que es Isaías 41:13. Y en esta versión, me gustó mucho esta versión: israelitas, yo soy su Dios y los he tomado de la mano. No deben tener miedo porque cuentan con mi ayuda. ¿Sabe, amada iglesia del Señor, cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, sabe, Dios nos proveyó a Jesús, y cuando le recibimos esa provisión de amor, hoy nos hace a nosotros vivir, así como le dijo a los israelitas: yo los saqué con mano fuerte, yo estoy con ustedes. El Señor le dice a la iglesia de hoy: yo estoy contigo, no temas, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Sabe, en medio de todo, el Señor, este año, un nuevo año que iniciamos, Dios promete proveernos de ayuda, proveernos de sustento y proveernos aún de confianza, porque como humanidad que somos, tendemos muchas veces a tener temor ante los desafíos que nos repara un nuevo ciclo de vida, como en este caso que estamos iniciando un año, pero Él nos proveyó a Jesús. Y cuando nosotros estábamos en pecado, en situaciones, vinimos a Cristo y ahora somos nuevas criaturas, somos diferentes, somos bendecidos, somos levantados. Por eso usted hoy dele gracias al Señor y dígale: Dios, gracias, porque tú tienes los ojos puestos en mí. Dios tiene los ojos puestos en nosotros, su pueblo. ¿Será que hay alguien que puede recibir esto? Dios tiene los ojos puestos en su pueblo. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son sus ovejas. Ustedes son y nosotros somos sus escogidos, sus siervos. Y Él tiene los ojos puestos en nosotros para bendecirnos y para guardarnos y para proveer, para suplirnos también. Porque después de la perspectiva correcta de que Dios proveyó, y esto no es meramente algo quizás material, sino desde el foco en que ahora se lo presentamos, que usted sabe que
es Cristo Jesús. Ese es el regalo, la dádiva para perdón de nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. El Señor le proveyó a Abraham, era tipología, un cordero en el monte Moriah en lugar de Isaac. Dios nos proveyó a Cristo en lugar de nosotros, que éramos los que merecíamos morir, pero hoy tenemos vida eterna. Bajo esa perspectiva, ahora sí, Dios bendice a los que con un corazón íntegro se deleitan en sus mandamientos, en sus caminos, le obedecen, porque esta es la clave, la obediencia. Abraham obedeció y llevó a su hijo, y el Padre Celestial nos entregó a su único hijo también. Lo único que cambió es que ese cordero sí llegó al sacrificio, al holocausto. Ese sí recibió la muerte. Ese sí fue crucificado en perdón de nuestros pecados. Él proveerá. Jehová Jireh. ¿Cómo no vamos a decir que Él es nuestro Dios proveedor? Jehová Jireh, porque nos ha dado a Jesús. Bajo esa perspectiva, ahora sí, quiero decirle para cerrar en estos últimos minutos, Jehová Jireh, uno de los nombres de Dios. Y Hebreos capítulo 11. Vamos a ir al escenario de la fe, en la epístola, en la carta escrita a los hebreos, carta a los de Hebreos, de un autor desconocido, no sabemos, pero que es hermosísima. A mí me encanta la epístola de Hebreos. Antes no la entendía, bueno, todavía hay cosas que en realidad, ¿verdad? Pero en realidad me gusta muchísimo. Y la epístola a Hebreos dice, en el escenario de la fe, de los testigos, de la gran nube de testigos, porque si usted lee el capítulo 11, ve cómo dice el autor de Hebreos, nos lleva y nos dice, empieza la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en el versículo 1. En el 6 dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Y ahí sigue diciendo, por la fe no vio muerte, sino fue que fue traspuesto, la fe de Abel. Pero cuando llegamos al versículo 17, vemos a Abraham. ¿Cómo no iba a estar en el escenario de los hombres de la fe? ¿Verdad que sí? Dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Oiga, Abraham recordaba las promesas del Señor. Consideraba Abraham que Dios tiene poder para hasta resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Esto es una verdad del Evangelio. Cuánta fe hubo en estos hombres, pero cuánta obediencia. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Vea lo que dice. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en sí y el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas de Dios, entonces vamos acá, nos proveen libertad. Me queda 2 minutos y voy a hacerlo en 3, voy a quitar 1 o 2. Las promesas me proveen bienestar emocional para vencer la ansiedad. Porque la ansiedad y lo que toca las emociones viene muchas veces cuando la gente cree que la provisión debe de ser solo material. Y nos desajustamos, y a todos nos pasa, y hemos tenido que vivir situaciones difíciles. Muchas veces, gracias al Señor, Dios ha sacado adelante a su pueblo. Mateo 6:33. Por lo tanto, Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta es una promesa, hermanos, condicionada. ¿Por qué? Vea lo que dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está la clave, ahí está la condición. Eso es, entonces, meramente los intereses por el reino de Dios deben de ser prioridad, iglesia.
Por favor, llévese esto. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Los intereses por las cosas de Dios deben de ser tu prioridad. Y cuando son tu prioridad, bajo esta condición, después de esta coma que usted ve acá, y estas cosas serán añadidas. Cuando tenga la prioridad correcta, entonces serás bendecido con las cosas materiales. Esta otra parte no nos habla nada más y nada menos que la garantía más bien de la provisión de Dios. La provisión de Dios. Entonces nos habla este versículo condicionado. Y que entonces dentro de las condiciones tiene que haber un parámetro firme que se establece y se llama obediencia. Obediencia. Por lo tanto, entonces dice que debemos de caminar en el Señor. Hay un versículo ahí que quiero leérselo rápidamente. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá. Y muchas veces lo usamos en esta manera, pero yo quiero llevárselo en este enfoque. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero vamos a desglosarlo. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia en Filipos? Vea que ahora estamos hablando en este otro escenario, ¿verdad? Porque la iglesia de Filipos había enviado una ofrenda para el apóstol Pablo. Y entonces él les está diciendo y les está asegurando a los filipenses y a todos los creyentes, a nosotros, los de hoy en día, que no se habían empobrecido al dar generosamente a la causa de Cristo. O sea que eso no les había quitado ni los había empobrecido por dar a causa de Cristo, de su obra, y conforme a sus riquezas en gloria. Esto es la suministración, entonces la medida de lo que se suministra por las riquezas de Dios en la gloria, entonces será lo que recibiremos en Cristo Jesús. O sea, amada iglesia, fue hecho posible todo esto que Pablo les está diciendo por la causa de Cristo. ¿Dónde? En la cruz, donde nos proveyó todo. Ahí nos proveyó todo. Entonces, mi Dios pues suplirá, les está diciendo, iglesia, Dios les suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ustedes no se van a empobrecer por haber dado una ofrenda, más bien es lo que ya ustedes recibieron en Cristo Jesús, y ahora en su vida espiritual, en su manera de vivir, en su obediencia, desarróllese, caminemos para Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La clave es sencilla, y esto lo tomé también de estudios ahí que tenemos, que nos envían, que le damos muchas gracias al Señor por eso. Dios bendice a los que le obedecen. Dios salva a los que le obedecen. Dios mira a los que le obedecen y Dios cuida a los que le obedecen. Dios ayuda a los que le obedecen. Nos da lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos. La obediencia es una demostración de la fe. La obediencia es la clave que abre todas las bendiciones de Dios. Dios dice que te va a recompensar si sigues sus direcciones. Así es que también en esa parte afectiva, en esa parte en la que usted necesita que Dios le provea, tome decisiones concretas, porque ya Dios en la cruz del Calvario nos proveyó de su paz, de su amor, y en medio de este mundo necesitamos desarrollarnos para vivir conforme a lo que Dios quiera. ¿Sabe? Yo pensaba mientras hacía esto, hay cosas que no determinamos. Dios nos proveyó todas las cosas, pero hay cosas que no determinamos. Hay lugares. Hay un dicho que dice, hay que saber a dónde ir. Usted tiene que saber a dónde ir y a dónde no regresar. Hay personas también con las cuales usted sabe que ya no debe regresar. Suelte esas cosas,
porque ya Dios le proveyó a usted, ya Dios le tiene a usted. Hay cosas en la vida que hay que soltar, hay cosas en la vida que hay que dejar. Necesitamos entonces, ¿sabe?, que nuestra vida se desarrolle no por un interés. Busco a Dios para ver qué me da, lo busco porque lo amo, porque reconozco que Él es Jehová Jireh, me dio todo, me dio su propia vida, se entregó por mí y yo quiero responder en obediencia a su grande amor, incomprensible amor. Dios tiene cosas para tu vida este año. Dios tiene bendición para tu vida este año. Estoy totalmente súper segura que el Señor tiene grandes cosas y que Dios te sorprenderá este año.